A continuación, desde la Iglesia Bautista Bendición, la predicación de la Palabra de Dios. Buenos días, Iglesia. Primero, esto. Me había hecho una chuleta que pone enciende el micro. La última vez se me olvidó. Bueno, y quería dar gracias al grupo de alabanza, a Tina, a Lucía, porque sin ellos no podríamos preparar nuestro corazón para alabar al Señor, para adorarle y para escuchar la palabra. Y hoy nos reunimos en el nombre de Jesús y yo estoy lleno de gozo porque voy a hablaros de mi tema favorito y de mi persona favorita, que es el mismísimo Jesús. Y nos reunimos para contemplar una de las declaraciones más elevadas sobre quién es Él. Un himno cristológico, un himno que proclama su supremacía sobre todo lo creado. Es un canto a la primacía universal de Cristo y podéis encontrarlo en Colosenses 1, del 15 al 23. Pero antes de leerlo, antes de adentrarnos en este gran misterio que es Cristo, dejadme que os cuente una historia que entiendo que la mayoría de vosotros ya conocéis, entonces permitidme que os la recuerde. Es la historia de cómo Dios tomó todo lo que nosotros habíamos roto, todo lo que nosotros habíamos destruido y lo devolvió a su lugar. Es la historia de cómo Dios nos reconcilió consigo mismo. Y no es cualquier historia, porque esta es la historia de la humanidad, es nuestra historia. Y dice así: hace miles de años, Yahvé, el Todopoderoso, eterno, sabio, justo y lleno de misericordia, creó. Creó todo lo que existe y lo puso todo en orden según su propósito y su plan perfecto. Y en su infinita bondad y en su infinita plenitud decidió crearnos. Creó al ser humano, a su imagen y semejanza lo creó, inocente y sin pecado, para que pudiéramos vivir en esa misma plenitud en la que Él habitaba consigo mismo, su Trinidad, y en comunión con Él pudiéramos gobernar la creación bajo su guía. Pero el hombre eligió desobedecer y rompió esta comunión y trajo el pecado al mundo. Y desde entonces la creación quedó herida y la humanidad separada de su Creador. Y la humanidad se vio bajo una condena justa, una condena que ha ido avanzando hacia el juicio, hacia la ira venidera de Dios y hacia la eterna exclusión de la presencia de Dios en el infierno. Y nosotros somos testigos del dolor con el que la creación ha estado gimiendo y gime por la violencia, por la injusticia, por la corrupción, por la mentira, por la idolatría y una lista que sigue y sigue. Y sigue hasta la muerte espiritual, que esto es vivir alejados de Dios. Y perdonadme por deciros que no solo somos testigos, sino que somos hacedores de esta maldad. Somos los artífices de este mal. Y sin embargo, aunque hemos visto y hemos participado en tanta destrucción y lo justo sería que Dios nos desechara, Él no lo hizo. Y hay una verdad que eclipsa todo nuestro fracaso. Dios no nos ha desamparado. Y Dios no dejó la creación a merced de este gran pecado que nosotros mismos trajimos. Y todo lo que estaba oculto desde los siglos, su plan perfecto de reconciliación y gobierno, fue manifestado en Cristo. Y este es el misterio, el gran misterio. Que la imagen visible del Dios invisible, Señor de toda la creación, cabeza de la Iglesia, reconciliador de todo lo creado, se hizo hombre y vino a este mundo, y murió, y por el poder de Dios Padre resucitó, para que todo lo que rompimos por nuestro pecado vuelva a su lugar, reconciliado y perfecto.
Y esta es la respuesta que Dios revela. Y ahora sí que podemos leer en Colosenses 1, del 15 al 23. Este es un himno cristológico que Pablo... No, aún no pases. Ahí, nos quedamos ahí. Es un himno cristológico que tiene 2 estrofas. Y empieza en la primera estrofa hablando de Cristo, en el versículo 15, diciendo: Cristo, el cual es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fue creado el universo, en el cielo y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, tronos, señoríos, principados, potestades, el universo que ha sido creado por medio de Él y para Él. Sí, Él es antes que todo, y todo continúa existiendo en Él, y Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia. Y aquí empieza la segunda estrofa. Quien es principio, primogénito de entre los muertos, de manera que Él es en todo el que posee el primer lugar, porque determinó que en Él habitara toda la plenitud, y por Él reconciliar consigo el universo, pacificando por la sangre de su cruz tanto los seres que hay sobre la tierra como los que hay en el cielo. Y aquí termina el himno. Y Pablo hace un cambio de registro, porque estaba hablando de la cosmología cristológica. ¿Esto qué significa? ¿Quién es Cristo? De su identidad en relación al universo. Y aquí cambia y empieza a hablar de soteriología aplicada. ¿Y esto qué significa? ¿Qué implica esto para nosotros? La salvación. Y sigue en el versículo 21. Y a vosotros, que en otro tiempo estabais excluidos y erais enemigos en vuestro interior por las obras malas, ahora, en cambio, os reconcilió por su cuerpo, mediante su muerte os reconcilió para presentarnos santos, inmaculados y libres de acusación ante Él. Si es que seguís cimentados y firmes en la fe, y sin apartaros de la esperanza del Evangelio que oísteis, del que fue predicado a toda la creación bajo el cielo, del que yo, Pablo, fui constituido servidor. Este es el misterio, la revelación definitiva en Cristo. Pero, ¿qué es un misterio? ¿Es un enigma? ¿Es algo secreto? ¿Es algo que el ser humano no puede alcanzar? Pues bueno, el mundo lo que dice es que un misterio es una cosa arcana, una cosa mística, muy recóndita, que no se puede comprender o explicar. Pero eso no es lo que dice la Biblia sobre los misterios. Porque según la Biblia, un misterio no es algo secreto y no es algo que el ser humano no pueda alcanzar, no es algo inaccesible, sino que es algo que estaba oculto en la perfecta economía de Dios, que Dios había decidido guardar en el pasado para revelarlo posteriormente. Y es una verdad espiritual que ahora ha sido manifestada. Dice la palabra de Dios, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y concretamente nuestro misterio hoy trata sobre Cristo. La revelación que antes estaba velada, ahora se ha manifestado y lo ha hecho progresivamente. La reconciliación del ser humano con Dios por medio de su muerte. Y vosotros diréis, vaya misterio, yo esto ya lo sabía. Sí, claro que lo sabemos, pero durante años la humanidad no ha tenido este privilegio, no ha podido ver plenamente el plan de Dios. Desde Adán y Eva, Moisés, los profetas, había una revelación parcial, fragmentaria, que se ha ido desarrollando progresivamente, y personas mucho más piadosas, mucho más poderosas, mucho más dignas, más justas que nosotros, no tuvieron este privilegio, no podían comprender la plenitud de lo que ahora conocemos. Mateo 13, 17 dice, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y desearon oír lo que vosotros oís y no lo oyeron.
Y en Efesios 3, versículo 5, hablando de otro misterio que trata sobre la inclusión de los gentiles en el plan de Dios, dice, el cual a los hijos de los hombres no fue dado a conocer, este misterio, en otras generaciones, como ahora se ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y esta es la clave, revelado por el Espíritu. ¿Y qué es lo que nos revela el Espíritu en este himno cristológico de Colosenses? ¿Quién es realmente Cristo? Si todo existe, ¿cómo puede sostenerse en su persona? Si hay poderes espirituales reales, como dice, tronos, potestades, dominios, principados, ¿es Cristo uno más entre esos poderes? ¿O Él está radicalmente por encima de todos? Y si Cristo es quien Pablo afirmó, ¿qué derecho tenemos nosotros a seguir viviendo como si no lo fuera? Pues bueno, ahora sí vamos a volver un poco atrás, vamos a ir al contexto y vemos la antigua Colosas, ciudad de Frigia, en la provincia romana de Asia, donde ahora está Turquía. Era una ciudad en decadencia, situada en la península de Anatolia, y era conocida por su comercio en el periodo helenístico. Y en esa ciudad vivía una pequeña comunidad de cristianos que eran mayormente gentiles y que estaban liderados por un hombre llamado Epáfratas, que era discípulo de Pablo. Pablo no creó esa iglesia, no la fundó. ¿Y qué le pasaba a estos cristianos? Pues que vivían en un contexto cultural sometidos a la influencia de falsas enseñanzas, falsas doctrinas que tienen que ver con el ascetismo, que tienen que ver con el proto-gnosticismo, con el culto a los ángeles y que tienen que ver con regulaciones rituales y prácticas judaizantes que se querían añadir al Evangelio. Y vivían en un ambiente sincretista que lo mezclaba todo y lo llamaba el Evangelio. Y en este contexto es en el que Pablo se ve obligado a escribir esta carta. ¿Para qué? Para corregir estas enseñanzas distorsionadas que se tenían sobre el Evangelio y sobre Cristo. Porque estaban rebajando la superioridad de Cristo y estaban introduciendo mediadores, ángeles y seres espirituales y potestades para relacionarse con Dios. Y mezclaban además elementos judíos como la ley o el ascetismo, el flagelo o prácticas humanas con ideas filosóficas, o sea, era todo, lo tenían todo. Y la respuesta de Pablo a esta crisis culmina en una de las formulaciones teológicas sobre Cristo más elevadas que tenemos en la Escritura. Y la crisis de Colosas no provoca en Pablo una simple respuesta moral, no dice, ay, mira, es que esto está mal, dejad de hacerlo. No es esa la respuesta. La respuesta es una de las declaraciones cristológicas más sublimes y densas que hay en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ir versículo por versículo viendo este himno. Empezando por el versículo 15, ahí empieza la primera estrofa del himno y la primera estrofa habla sobre la identidad. ¿Quién es Cristo? Y dice, Cristo es la imagen del Dios invisible. Y cuando el texto afirma esto, no está diciendo, Cristo es una copia del Dios invisible, o Cristo es un segundo Dios, o Cristo es un Dios menor, o Cristo es una parte de Dios. Cristo no es esto, ni es algo que lo representa externamente, como a lo mejor mis pensamientos o mis palabras representan a mi ser o a mi carácter. No está diciendo esto. ¿Por qué? Porque esto rompería la plena deidad de Cristo. Si Cristo está separado de Dios o es otra cosa que no es Dios, entonces Pablo dice, Cristo no es una imagen en sentido de una representación externa, sino que es la encarnación perfecta de la naturaleza divina, plenamente Dios en esencia y persona y consustancial al Padre,
El Padre y Cristo son lo mismo. Y de modo que en Jesús Dios se da a conocer plenamente a los hombres. Porque Él mismo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y hay herejías como por ejemplo el modalismo, que son herejías posteriores, que dicen que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una especie de modos o manifestaciones de un solo Dios, y no son personas distintas. Algo así como si dijeran, Dios es el agua y se divide en hielo, en vapor, en líquido. Y no es esto. Hermanos, no hay un Dios escondido detrás de Cristo. Todo lo que Dios es, se manifiesta en Él. Y sigue en el mismo versículo diciendo, Cristo es el primogénito de toda la creación. Y aquí vuelve a haber un problema, porque otras herejías como el arrianismo utilizan el término primogenitura para decir, si es el primogénito de las criaturas, es que lo han creado. Entonces, el Hijo es una criatura creada, entonces es inferior al Padre y no es Dios. Pero el contexto bíblico, el término primogenitura no significa primero en nacer. Y voy a demostrarlo bíblicamente porque Abraham tuvo dos hijos, Ismael e Isaac. Ismael nació primero. ¿Quién recibió la primogenitura? Isaac. Y Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú nació primero. ¿Y quién recibió la primogenitura? Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, el primero de ellos, Rubén. Y los últimos, los hijos de José. ¿Quién recibió la primogenitura? Entonces, en el contexto bíblico, primogénito es un derecho. Es una condición no es una condición de nacimiento, es un privilegio adquirido. Y del mismo modo, el primer Adán nació primero, pero no fue constituido primogénito de la creación, sino que Cristo, el postrer Adán, el unigénito Hijo de Dios, es quien adquirió este derecho. Entonces, la primogenitura en este versículo nos está hablando no de orden, sino de primacía, de importancia. Cristo es el primero, en rango, en posición y en preeminencia. Esto es lo que dice el versículo. Y pasamos al 16, que dice, porque en Él fue creado el universo, en el cielo y sobre la tierra, lo visible y lo invisible, y aquí viene lo importante, tronos, señoríos, principados, potestades, el universo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque estas sectas o estas falsas enseñanzas decían que estos seres espirituales eran necesarios para mediar entre Dios y los hombres. Y lo que Pablo está argumentando no es solo una defensa a la deidad de Cristo, sino que está afirmando su soberanía absoluta sobre toda jerarquía espiritual. Cristo es Señor sobre todos estos, sobre los tronos, sobre los señoríos, sobre los principados. ¿Por qué? Porque han sido creados por medio de Él. ¿Cómo iba a ser Él uno más entre ellos? No hay una esfera invisible fuera de su dominio y no hay otro mediador. No hay ningún ser creado, físico o espiritual que pueda rivalizar con Cristo, porque no existirían fuera de su control. No existirían fuera de su dominio ni del propósito de Cristo, porque nadie actúa sin que Dios, sin que Jesús lo permita. Por eso dice en el versículo 17, sí, Él es antes que todo y todo continúa existiendo en Él. ¿Cómo puede ser una criatura si Él existe antes que todo lo creado? Si Él es preexistente, existía antes de que nada fuera creado, su ser no tiene principio y no tiene origen. Y además dice, y todo continúa existiendo en Él. O sea que Jesús lo sostiene todo. Todas las cosas se mantienen unidas en Cristo. Hasta tus propios átomos, tu ser, no podría mantenerse unido si Él no lo hubiera decidido hoy. Todo estallaría en un caos de moléculas desordenadas. ¿Quién de aquí es capaz de sostener su propia integridad?
Ninguno de nosotros estaría hoy aquí si Él no quisiera. Pero, ¿hacemos el esfuerzo de creer esto? ¿O nos creemos autosuficientes y creemos que podemos sustentar nuestra propia existencia? Y sigue hablando de la identidad de Cristo en el versículo 18. Dice, Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, quien es principio, primogénito entre los muertos, de manera que Él es en todo el que posee el primer lugar. Cristo es la cabeza de su Iglesia, quien dirige, quien guía, quien gobierna. Y la Iglesia no tiene vida ni dirección sin Él. ¿Quién de vosotros, si lo descabezaran, podría seguir con su vida? Esta es la metáfora que Pablo utiliza. Cristo es a la Iglesia lo que una cabeza es al cuerpo, es superior. No está diciendo, es una parte del cuerpo, no, es superior al cuerpo. La Iglesia no es un grupo de individuos, sino que es un organismo vivo. Y así como el cuerpo depende de su cabeza para vivir, para recibir órdenes, para coordinarse, la Iglesia depende totalmente de Cristo. Para dirección, para sustento y para propósito. Cristo es el jefe, Él manda. Ni los pastores, ni los líderes, ni nadie, solo Cristo. Y el pie, el codo, la oreja no le manda a la cabeza manda sobre todos ellos. Y sigue en el mismo versículo, es principio, primogénito de entre los muertos, pero ¿principio de qué? ¿Está hablando de algo temporal? ¿Está hablando de tiempo? ¿O como antes está hablando de rango, de importancia? Lo que aquí dice es, Él es el principal, Él es el más importante entre los muertos. ¿Pero qué muertos? Significa que Él es el primero entre los que ahora viven después de haber muerto. O en otras palabras, es el primogénito entre los resucitados. Y vosotros pensaréis, pero bueno, en la Biblia aparecen personas, hubo personas que resucitaron antes que Jesús, entonces no es el primero. Por ejemplo, el hijo de la Sunamita o el propio Lázaro. Pero no está hablando de estos muertos, porque estos muertos resucitaron y volvieron a morir. Ellos resucitaron en cuerpos corruptibles y llegó el día en el que murieron otra vez. No fueron resucitados con cuerpos inmortales, como sí que fue Cristo. Y Pablo habla de la resurrección futura, de la resurrección al final de los tiempos. Y en este grupo de resucitados, Cristo es el primogénito. Cristo resucitó en un cuerpo incorruptible. Y al igual que Él lo hizo, nosotros lo haremos. Y todos los que resucitarán, de todos los que resucitarán, Cristo es el primogénito. ¿Para qué? Para que Él siga teniendo la preeminencia, la primacía. Él es superior a todos, Él tiene la mayor importancia. Esto es lo que está haciendo Pablo, exaltarlo en todo momento. Y aquí viene uno de los versículos más importantes, el 19, dice, porque determinó que en Él habitara toda la plenitud. Jesús no es como nosotros, no es un mero humano, sino que en Cristo, plenamente humano, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Cómo puede ser esto? El Padre, en su amor perfecto, íntimo y trinitario, no retuvo nada de su gloria, ninguno de sus atributos, sino que los otorgó plenamente a Jesús. Todo lo que somos y todo lo que esperamos está cimentado en esta verdad, en que Cristo es plenamente hombre y plenamente Dios. Esto en teología se llama la unión hipostática. A los teólogos les gustan mucho las palabras raras. Y sigue en el versículo 20 diciendo,
y por él reconciliar consigo el universo, pacificando por la sangre de su cruz tanto los seres que hay sobre la tierra como los que hay en el cielo. Y si Cristo no fuera plenamente Dios, su sacrificio carecería de un valor infinito y eterno, pues solo la ofensa contra Dios exige una satisfacción divina. Por eso ninguno de los sacrificios del Antiguo Testamento pudieron redimir al hombre. Y si Cristo no fuera plenamente hombre, no podría asumir nuestra naturaleza, identificarse con nuestra condición caída, ni sufrir en nuestro lugar, ni representarnos plenamente, ni auténticamente ante el Padre. Por eso afirmar su plena deidad y plena humanidad no es simple doctrina. Es la condición necesaria para que la reconciliación del universo con el Padre por medio de la sangre de su cruz tenga sentido y tenga eficacia. Si no fuera así, no podría haber sido. Y esto no es una teoría, porque hoy mismo, cada uno de nosotros, tú puedes acercarte a Dios sin temor. Y puedes recibir perdón completo y vivir reconciliado con Él por medio de la fe y el efecto del Espíritu Santo en tu vida. Y no depende de tus méritos, sino de lo que Cristo hizo, de su sacrificio perfecto. Y nuestra paz y nuestra esperanza descansan en esto. Entonces sigue en el 21 aplicando todo esto. Dice, habéis pasado de enemigos a santos. Vosotros que en otro tiempo estabais excluidos y erais enemigos en vuestro interior por las obras malas, por todas estas que había contado al principio. Apartados de la comunión de Dios, enemigos de Dios. ¿Quién quiere este título? Pero hoy, por Cristo, esa enemistad ha sido vencida. Y la paz ha sido restaurada en nosotros y hemos sido reconciliados plenamente con el Padre. Sigue en el 22. Ahora, en cambio, os reconcilió por su cuerpo humano. Mediante su muerte os reconcilió, para presentaros santos, inmaculados, libres de acusación ante Él. Cristo fue hecho pecado en nuestra representación. Y aunque Él nunca tuvo pecado propio, llevó sobre sí la deuda que nosotros teníamos, para que nosotros pudiéramos ser declarados santos, inmaculados, libres de acusación. Y Jesús tomó nuestro lugar, soportó el juicio y la condena que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y por su obediencia perfecta en la cruz, hoy tenemos libertad para acercarnos a Dios limpios, inmaculados, santos, sin miedo a la acusación. El sumo sacerdote entraba temblando al santo de los santos. Y la culpa que nos era imputada fue pagada por Cristo, y su obediencia perfecta nos es imputada a nosotros como justicia ante Dios. Este es el misterio. Pero Pablo no termina ahí, porque acaba con el versículo 23 poniendo un condicional, la condición de perseverancia. Esto lo podréis hacer si es que seguís cimentados y firmes en la fe y sin apartaros de la esperanza del Evangelio que oísteis, del que fue predicado a toda la creación bajo el cielo y del que yo, Pablo, fui constituido servidor. Pablo no está insinuando que la salvación es condicional o que es frágil o que no puede, que tiene un condicionante. No está hablando de la salvación, lo que está diciendo es que la vida práctica del creyente, esta perseverancia es lo que demuestra esta salvación. Porque si esa condición afectara a la salvación, significaría que se puede perder.
Y eso implicaría que Dios puede fallar o que sus promesas no las cumple. Y ese no es nuestro Dios. Está hablando de la vida práctica del creyente, de nuestra perseverancia visible y activa en la obra de Dios. Nuestra vida debe reflejar esa salvación. Porque no hacemos buenas obras para ser salvos, sino que hacemos buenas obras porque somos salvos. Eso es lo que está diciendo. Perseverad para que sea evidente vuestra salvación. Y si nos apartamos de la fe, como todas estas falsas enseñanzas pretendían que los colosenses hicieran, no es que vayamos a anular la obra de Cristo, porque la obra de Cristo está consumada, pero perdemos la manifestación de nuestra reconciliación con Él, nuestra santidad, nuestra paz, nuestra esperanza ante el mundo y ante Dios en Cristo. Y dice, y sin apartaros de la esperanza del Evangelio que oísteis. Y para nosotros el Evangelio no es algo abstracto, no es una idea que se queda ahí en el mundo de las ideas, es la esperanza activa que tenemos, que sostiene toda nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto creemos. Y vosotros pensaréis, bueno, ¿y cómo, de qué me sirve a mí esto hoy? ¿Cómo lo aplicamos a la iglesia? ¿Cómo lo aplico a mi vida? Pues hay 3 aplicaciones de este texto. Primero, debemos mantenernos unidos. Debemos mantenernos dependientes de Cristo. Cada miembro del cuerpo, reconciliados en Cristo, actuando en armonía para su obra, como la cabeza y el cuerpo no actúan de forma independiente. Y no solo tienen que hacerlo los pastores, no solo tienen que hacerlo los líderes, no solo tienen que hacerlo los misioneros. Cada uno de nosotros ha sido constituido sacerdote del Dios Altísimo. Todos nosotros debemos someternos al señorío de Cristo y obedecerlo, caminando unánimes en su espíritu. Segunda aplicación. Debemos resistir las falsas enseñanzas, porque no creáis que solo estaban en Colosas. En la actualidad también hay falsos maestros, también hay desviaciones doctrinales, también hay enseñanzas que distorsionan la gloria de Cristo. Y estas enseñanzas buscan rebajar su deidad, buscan confundir su identidad y decirnos, sí, Cristo era un buen hombre, un buen maestro, lo que tú quieras, pero no era Dios. Y intentan también introducir mediadores. Sí, Cristo no es suficiente. Necesitas, yo qué sé, un espíritu, un ángel, un dogma, una ley, una obra para poder acceder al Padre. O necesitas promover estas experiencias para relacionarte con Dios. Y estas experiencias carecen de fundamento bíblico. No pueden sostenerse por medio de la doctrina. Y la Iglesia debe mantenerse firme y pegados a Cristo y a Dios. Deben discernir la verdad del Evangelio para no ser engañados. Y la última aplicación, la que dice aquí Pablo, debemos perseverar. Cristo exige nuestra perseverancia activa. No basta con creer una vez. No basta con tener una fe superficial. Debemos mantenernos firmes, caminar con Dios, corregir nuestra conducta, vivir en la esperanza del Evangelio y salir al mundo y transmitírselo a todos aquellos que son susceptibles de experimentar lo que nosotros íbamos a experimentar, que nos íbamos a perder eternamente en la condenación. Y no lo vamos a hacer por la gloria y la obra y la persona de Cristo, pero ahí fuera hay muchos que pueden perderse. Y debemos mantenernos firmes porque Cristo volverá.
volverá algún día y tal vez seamos la generación que lo vea o tal vez no, pero eso no importa, porque nosotros debemos mantenernos expectantes, como ladrón que viene en la noche, dice la Escritura. Y la firmeza en Cristo protege contra todas estas desviaciones y contra todos estos engaños y contra todos estos ataques del enemigo. Pues esta es la interpretación de este himno cristológico. Esto es lo que Pablo quiso decirle a la iglesia de Colosas. Este es Cristo, tu Señor. Aférrate a Él, porque Él es el preeminente sobre la creación. Y si lo haces, todas estas personas que están a tu alrededor queriendo confundirte, no podrán hacerlo. Y concluimos. Jesús no es un intermediario más. No es una criatura subordinada. Ni su suficiencia depende de reglas humanas, ni de ritos, ni de mediadores espirituales o angelicales. Él es plenamente Dios. Él es Dios. Señor de todo lo creado, único mediador entre Dios y los hombres, la imagen visible del Dios invisible, el principal, el preeminente sobre toda la creación. Todo lo que sostiene el universo, todo lo que nos da vida, toda esperanza, dependen de Cristo. Y hoy, otra vez, una vez más, nosotros nos vemos enfrentados a tomar una elección. Vivir como si Cristo fuera opcional. Vivir como si Él fuera uno más, algo accesorio en nuestra vida. O reconocerlo verdaderamente como Señor absoluto, como cabeza de nuestra vida y cabeza de su iglesia, sin término medio, sin excusas. ¿Para qué? Para que esta verdad, para que este misterio revelado transforme nuestra fe. Y por esta transformación perseveremos firmes, resistiendo las doctrinas que rebajan su gloria, las falsas enseñanzas, y vivamos todos unánimes, reconciliados, limpios, libres, santos, sin acusación. Y no por nuestro mérito, sino porque Él pagó nuestra culpa y nos dio su justicia perfecta. Cristo es todo, solo Cristo. Y no es, si Él no es todo en nuestra vida, nada lo es. Hermanos, que a Él y solo a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos. Hasta aquí el mensaje de la palabra de Dios. Oramos que haya sido de bendición para tu vida.